La última parada del camión del ron. 1. Un hombre que ya no esperaba nada. Don Tacho cumplió 73 años en un pueblo del desierto de Sonora que dejó de tener nombre en los mapas hace 20 años. No es que el pueblo no existiera. Existe, más o menos, con sus casas de adobe medio derrumbadas, su iglesia sin padre, su plaza llena de maleza. Es que a los de la Ciudad de México se les olvidó que este lugar existía. Y a Don Tacho eso no le importa. Lo único que le importa es su camión. No es un camión cualquiera, es un camión de ron destartalado, oxidado, con el toldo roto y los asientos rellenos de esponja vieja. Tiene el tamaño de una combi familiar de los años 80 y desde hace 40 años recorre los mismos caminos de terracería, llevando y trayendo gente que casi nunca paga. Don Tacho no cobra pasaje. O mejor dicho, cobra lo que la gente puede darle: un puñado de frijoles, una gallina flaca, un frasco de salsa, a veces solo una historia. El camión del ron lo llaman porque Don Tacho siempre lleva una botella de ron barato en la guantera, y porque la primera regla del camión es que nadie sube sin tomarse un trago. La segunda regla, nadie habla de a dónde va. La tercera regla, no hay tercera regla. Los pasajeros del camión del ron son almas solas, mujeres que huyen de un marido que les pegaba, jóvenes que buscan trabajo en la frontera, viejos que vuelven a morir a su tierra, niños que viajan solos porque sus padres ya cruzaron. Don Tacho los recoge en los caminos, les ofrece un trago de ron y los deja en el siguiente pueblo, o en el cruce de carreteras, o donde ellos digan. ¿Y usted, Don Tacho, a dónde va?, le preguntan a veces. Él se ríe, destapa la botella, bebe un sorbo largo y responde: yo no voy a ningún lado, solo doy vueltas. Llevo 40 años dando vueltas. Pero esta semana todo cambió, porque en el camino apareció una muchacha que no quiso tomar el trago de ron. 2. La muchacha que no quería beber. Sucedió un martes de calor, de esos en que el aire parece un horno y las lagartijas se mueren en las piedras. Don Tacho iba por el atajo de los mezquites, el que nadie usa porque el camino está llenado de hoyos, cuando vio una figura en el arcén. Era una muchacha de unos 20 años, flaca, morena, con una mochila rota y unas sandalias que se estaban deshaciendo. Estaba sentada junto a un mezquite, con la mirada perdida. Don Tacho frenó el camión quejándose como un animal viejo, bajó la ventanilla y le ofreció la botella de ron. «Tómate un trago, hija, que el camino es largo». La muchacha no movió la cabeza para decir que no. Tampoco extendió la mano para aceptar. Simplemente lo miró. Tenía unos ojos negros, muy grandes, muy quietos, que parecían mirar algo mucho más lejos que el camión o el desierto. «No bebo», dijo. Don Tacho se rió. «Pero el ron es la regla. Aquí todos toman, aunque sea un sorbo». «Entonces me bajo acá mismo», dijo la muchacha, y se levantó como si fuera a echar a caminar otra vez. Don Tacho la miró. Llevaba tantos años recogiendo gente que ya sabía distinguir a los desesperados de los que solo están cansados. Ella no estaba cansada, estaba desesperada. «Está bien», dijo Don Tacho guardando la botella. «No tomas, pero dime a dónde vas». La muchacha se quedó callada un momento. El viento levantó un remolino de polvo que pasó entre ellos. «No sé», dijo, «solo quiero irme lejos». Don Tacho abrió la puerta del camión, que hizo un chirrido que asustó a un perro dormido. «Pues súbete, lejos es lo único que sé manejar». La muchacha subió, se sentó en el asiento trasero, junto a una señora gorda que llevaba un cesto con pollos, y se quedó mirando por la ventana. Don Tacho arrancó, y la conversación del camión siguió su curso. Las señoras hablaban de hijos que no llaman, los señores de la sequía, los jóvenes de la frontera. Pero la muchacha no dijo una palabra en todo el viaje. Don Tacho la miraba de reojo por el espejo retrovisor. Le recordaba a alguien, pero no a alguien vivo. Le recordaba a una fotografía que guardaba en su cartera, doblada tantas veces que las arrugas ya le habían borrado la cara. Ron. 3. El secreto que lleva la guantera. Esa noche, después de dejar a todos los pasajeros en el cruce de la carretera federal, Don Tacho se detuvo a un lado del camino para dormir. La muchacha seguía allí, en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en la mochila. Don Tacho no le preguntó por qué no se había bajado. Él sabía que en el camión del ron la gente se baja cuando quiere. Sacó la botella, bebió un sorbo y encendió un cigarro. «¿No vas a cenar?», le preguntó a la muchacha. Ella negó con la cabeza. «No tengo hambre». «Eso me dijeron los que después se desmayaron en el camino», dijo Don Tacho, y le alcanzó una tortilla con frijoles. Ella la tomó, pero no comió. La tenía en la mano como un objeto que no supiera qué hacer. «Me llamo Miriam», dijo de repente. Don Tacho asintió.
¿Y Miriam de dónde huye? ¿Quién dice que huyo? Yo llevo 40 años en este camino. Reconozco a los que huyen. Tienen los ojos como los tuyos. Miran para atrás aunque el cuello no se les gire. Miriam se quedó callada otra vez. El camión crujía con el viento, y a lo lejos se oía el aullido de un coyote. «Mi padre murió hace una semana», dijo Miriam, «y mi madre se fue con otro hombre. Me dejó sola». Don Tacho apagó el cigarro en la ventanilla. «¿Cuántos años tienes?» «23». «No eres una niña. Puedes sola». «Eso creía», dijo Miriam, y en su voz había algo pesado, como piedras que se arrastran. «Pero cuando te quedas sola de verdad, te das cuenta de que sola no puedes, que necesitas a alguien que te diga «tómate esto», aunque sea una botella de ron». Don Tacho abrió la guantera, no para sacar la botella, sino para sacar algo más. Era una fotografía. La puso sobre el tablero, bajo la luz mortecina del salpicadero. La foto mostraba a una mujer joven con un niño en brazos. La mujer se parecía a Miriam. «Esa era mi mujer», dijo don Tacho. «Y ese, mi hijo. Murieron los dos en un accidente hace 30 años. No me quedó nadie, ni un perro». Miriam miró la foto. «¿Y por eso llevas 30 años dando vueltas?» «Por eso», dijo don Tacho. «Creo que si paro de dar vueltas, se me paran las ganas de vivir». 4. El pueblo que ya no existe. A la mañana siguiente, don Tacho despertó y Miriam ya no estaba. Pensó que se había ido, como se iba la mayoría. Pero entonces la vio sentada en la parte de atrás del camión, con las piernas colgando, mirando el horizonte. «Me quedé pensando en lo que me dijiste anoche», dijo Miriam sin volverse. «Que si paras de dar vueltas, se te paran las ganas de vivir. Yo creo que hace años que me paré, y ni me di cuenta». Don Tacho se sentó a su lado. El sol empezaba a calentar la chapa del camión. «¿Nunca has tenido un sueño, Miriam? ¿Algo que quisieras hacer?» Miriam pensó. «De niña quería ser cantante, pero en mi casa se reían de mí cada vez que cantaba». «Pues cántame algo», dijo don Tacho. Miriam lo miró como si estuviera loco. «¿Aquí? ¿Ahorita? No veo a nadie más. El desierto no se burla». Miriam dudó un momento. Después, con una voz temblorosa y pequeña, empezó a cantar. Era una canción vieja, de esas que ya nadie escucha, sobre una paloma que pierde el camino y vuela sin rumbo. Cantaba desafinado, pero con algo adentro, algo que hacía que el desierto se callara para escucharla. Cuando terminó, don Tacho guardó silencio un buen rato. Luego dijo: «No desafinas tanto como crees, y esa canción es la que cantaba mi mujer cuando estaba lavando en el río. Hace 30 años que no la oía». Miriam se quedó callada, con las manos apretadas. «¿Quieres saber para dónde íbamos ayer?», preguntó don Tacho. «Íbamos a un pueblo que ya no existe. Se llama Santa Rosalía de los Muertos, pero en los mapas ya no sale. Hace 20 años hubo una inundación que se llevó la mitad del pueblo. La gente se fue. Los que se quedaron se murieron. Solo quedan las ruinas. Y una iglesia». «¿Por qué íbamos allí?» «Porque una pasajera me pidió que la llevara. Su madre está enterrada allí. Quiere ponerle flores antes de que su madre se olvide de quién es ella». Miriam frunció el ceño. «¿Los muertos se olvidan?» «Los vivos nos olvidamos de ellos. Y cuando nos olvidamos, se mueren del todo. Por eso la gente va al cementerio el día de muertos. No es por los muertos. Es por ellos mismos, para no olvidar». 5. El hombre que esperaba en la nada. El camión del ron siguió su viaje. Don Tacho recogió a un señor que iba a vender burros, a una señora que llevaba una caja de vidrios rotos, porque son los restos de mi casa cuando mi esposo se fue, a un adolescente que cargaba una guitarra sin cuerdas. Miriam seguía ahí en su rincón sin bajarse. Cantaba de vez en cuando, en voz baja, como si estuviera practicando en secreto. Y don Tacho, sin decírselo, empezó a desviar el camino. En lugar de ir siempre por la misma ruta, empezó a meterse por veredas que no había transitado en años. «¿A dónde vamos?», preguntaba la gente. «A donde me dé la gana», respondía don Tacho, y se reía. Pero Miriam notó algo. Todas esas veredas llevaban a lugares con iglesias viejas, a pueblos abandonados, a cementerios olvidados. «¿Por qué nos paramos en tantos cementerios?», preguntó Miriam una tarde. Don Tacho estaba bebiendo su ron, mirando una tumba sin nombre. «Porque estoy buscando a alguien», dijo. «¿A quién?» «A mi mujer y a mi hijo. Sé que los enterraron en algún lado, pero en aquellos años yo estaba tan destruido que no recuerdo dónde fue. Quizá ni siquiera había una tumba. Quizá los quemaron y aventaron las cenizas. Pero yo sigo buscando». Miriam lo miró. ¿30 años buscando la misma tumba? 30 años creyendo que si la encontrara podría parar, dejar de dar vueltas, pero cada vez que llegó a un cementerio, no está.
Y entonces pienso, bueno, seguiré mañana. Don Tacho apuró el ron. La semana pasada soñé con ella, mi mujer. Me dijo, ya no me busques, Tacho, ya descansé, búscate a ti mismo. Pero yo no sé cómo se hace eso. El viento sopló entre las cruces rotas. Miriam, sin pensarlo, tomó la botella de ron y bebió un trago. Le quemó la garganta, la hizo toser, pero se sintió bien. —¿Ya tomaste? —dijo don Tacho, sorprendido. —Ahora eres oficialmente pasajera del camión del ron. —Entonces dime una cosa —dijo Miriam—. ¿Por qué empezaste este camión? ¿Por qué no te quedaste en un pueblo a esperar? Don Tacho sonrió, y por primera vez sus ojos viejos brillaron con algo que no era ron. Porque esperar es peor que buscar. Cuando esperas, el tiempo te come por dentro. Cuando buscas, al menos el tiempo se te pasa más rápido. 6. El video que cambió todo. Una mañana, el adolescente de la guitarra sin cuerdas, que se llamaba Toño, sacó un teléfono viejo que aún tenía un poco de batería. —Don Tacho, ¿puedo grabar a Miriam cantando? —¿Para qué? —Para subirlo a YouTube. Desde que mis papás se fueron al norte, yo me la paso viendo videos. La gente ve cada cosa. Pero nunca vi a alguien cantando en un camión de ron en medio del desierto. Don Tacho se encogió de hombros. Si ella quiere. Miriam no quería, pero Toño insistió. No tienes nada que perder, ¿no? Miriam pensó que era verdad, así que cantó. La misma canción de la paloma, con su voz temblorosa y desafinada, con el ruido del motor de fondo y el viento silbando en las ventanas rotas. Toño grabó el video, lo subió con el título «Muchacha canta en el camión más triste del mundo», y se acabó la batería. No volvieron a pensar en ello. Pero 3 días después, en un pequeño pueblo donde don Tacho se detuvo a comprar gasolina, un señor los reconoció. —¿Ustedes son los del video? —preguntó, enseñando su teléfono. La pantalla mostraba a Miriam cantando en el camión. El video tenía 1 millón de vistas. —No puede ser —dijo Miriam. Le dio un vuelco el corazón. —Sí puede —dijo el señor. A la gente le gustó mucho. Dicen que se siente sola, que la entienden. Don Tacho arrancó el camión y siguieron, pero en cada parada, en cada ranchito, en cada cruce, alguien los reconocía. —¿Eres la cantante del desierto? —le preguntaban a Miriam. Ella no sabía qué responder. Eso le pasaba por haber cantado sin querer. Al 4.º día, Toño encontró un lugar donde cargar su teléfono y abrió YouTube. El video tenía 5 millones de vistas, y había cientos de comentarios. Esta canción la cantaba mi abuela. Lloro cada vez que la escucho. ¿Dónde puedo encontrar a esta muchacha? Don Tacho, no sé qué está pasando —dijo Miriam. Don Tacho se rió, destapó la botella y dijo: Lo que pasa es que el mundo también está solo. Y cuando alguien canta con el corazón, aunque desafine, ese alguien deja de estar solo. 7. La decisión más difícil. Los días siguientes fueron un torbellino. Toño, que se había vuelto el manager improvisado, atendía las llamadas en el teléfono que ahora cargaban con un panel solar pegado al toldo del camión. Un sello discográfico de la Ciudad de México quería firmar a Miriam. Un programa de televisión la invitaba a cantar en vivo. Un productor ofrecía llevarla a grabar un disco en Los Ángeles. Miriam miraba esas ofertas como quien mira un espejismo en el desierto. —¿Y yo me voy con ellos? —preguntó. —Depende de ti —dijo don Tacho. Pero si te vas, no tendrás camión, ni ron, ni caminos de terracería. ¿Y si me quedo? Pues te quedas. Pero te arriesgas a que el mundo se olvide de ti en una semana. Miriam se fue a caminar sola entre los mezquites. Toño le dijo a don Tacho: No la dejes ir. Nos hace falta ella. Don Tacho encendió un cigarro. A mí no me hace falta nadie. Yo ya estoy acostumbrado a estar solo. Miente, dijo Toño. Usted la quiere como si fuera su hija. Don Tacho no respondió. Cuando Miriam volvió, tenía los ojos rojos. ¿Sabes qué es lo peor? Dijo. Que ni siquiera sé si quiero ser cantante. Solo quería irme lejos, y ahora el lejos me está llamando. Don Tacho la miró. Por un momento vio a su mujer. La misma cara, la misma mirada que miraba algo que él no podía ver. Mira, Miriam, dijo. Yo llevo 30 años buscando una tumba. Me he subido a este camión cada día creyendo que al siguiente la encontraría. Pero tal vez nunca la encuentre. Y eso está bien, porque lo que encontré en el camino es más importante que lo que buscaba. ¿Qué encontraste? Miriam preguntó. Encontré a una muchacha que se subió a mi camión y me recordó que uno puede dejar de dar vueltas. 8. El final del camino y el principio de otro. Al día siguiente, don Tacho manejó hasta un cruce. Era el mismo cruce donde había recogido a Miriam. A un lado iba el camino que llevaba a la ciudad, con su asfalto y sus luces.
Al otro lado, el camino de terracería que se perdía en el desierto, el que nadie tomaba. Miriam estaba parada en medio de los dos, con su mochila rota, sus sandalias deshaciéndose. Toño la abrazó. Los otros pasajeros, que ya se habían enterado de todo, se acercaron a despedirse. Una señora le regaló un pollo. Un señor le dio una cobija. Don Tacho fue el último. Abrió la guantera, sacó la botella de ron y la fotografía de su mujer. «Toma», dijo, «la foto, para que no te olvides de nosotros, y la botella, para que tomes un trago cuando te sientas sola». Miriam tomó la foto, pero la botella la devolvió. «Guárdala, yo ya tomé una vez. Sé que me va a hacer falta, pero más me va a hacer falta a usted, don Tacho». Don Tacho sonrió, y por primera vez en 30 años sus ojos se llenaron de agua. «¿Sabes qué voy a hacer cuando te vayas?», dijo. «Voy a tomar este camión y voy a meterlo por cada vereda que no haya recorrido. Voy a buscar cada pueblo, cada ruina, cada iglesia abandonada. Y cuando haya recorrido todos los caminos, entonces me voy a quedar quieto». «¿Para siempre?». «No, solo hasta que me dé cuenta de que ya no necesito buscar». Miriam lo abrazó fuerte. Don Tacho sintió que el abrazo pesaba 30 años. Poco después, Miriam tomó el camino de la ciudad. Toño iba con ella, con su guitarra sin cuerdas, ahora con cuerdas nuevas que alguien le regaló. Se fueron caminando, mirando atrás de vez en cuando. Don Tacho se quedó apoyado en el camión, con la botella en la mano, viéndolas alejarse. El sol empezaba a caer, y el desierto se volvía dorado. Don Tacho destapó el ron, bebió un sorbo, y entonces hizo algo que no hacía desde hacía 30 años. Apagó el motor del camión. Se quedó quieto. Escuchó el silencio. Y en el silencio le pareció oír una canción. Una canción vieja sobre una paloma que pierde el camino. Pero esta vez la paloma encontraba el rumbo. Don Tacho cerró los ojos y sonrió. Al otro lado del desierto, Miriam cantaba mientras caminaba. Cantaba sin miedo, sin vergüenza, sin pensar en las vistas de YouTube, ni en los discos, ni en las cámaras. Cantaba porque el desierto era grande y ella ya no se sentía sola. Y en algún lugar de la carretera, un hombre con un camión oxidado arrancó el motor y tomó el camino que nadie tomaba. Pero esta vez no iba huyendo, iba buscando. Y buscando a veces también se encuentra la herencia que nadie quería. 1. El viejo que murió riendo. Don Anselmo murió un martes de lluvia en su cama de hierro oxidado, en una casa que se caía a pedazos en el barrio más pobre de Guadalajara. Murió solo, como había vivido los últimos 20 años. Y murió riendo. Eso fue lo que más extrañó a los vecinos. Cuando la señora Gudelia, que le llevaba tortillas todas las mañanas, lo encontró con los brazos cruzados sobre el pecho y una sonrisa que parecía pintada en la cara, se persignó 3 veces y salió gritando: «Don Anselmo se fue riendo, eso no es natural». Lo que nadie sabía, lo que don Anselmo nunca le contó a nadie en ese barrio donde todo el mundo se conocía, era que él había sido una vez el hombre más rico de Zapopan. No rico de a mentiritas, sino de verdad. Terrenos, ganado, una casa con patio de cantera y fuente en medio. Pero la riqueza, como la lluvia, se escurre por donde menos se espera. Don Anselmo lo perdió todo en una noche, en una mesa de póker, apostando contra un hombre que sonreía igual que él sonrió al morir. Y no perdió solo el dinero, perdió a su esposa, que se fue con otro, perdió a sus hijos, que se avergonzaron de él, perdió su nombre, que en Zapopan llegó a significar algo. Por eso terminó en ese barrio, en esa casa, con esas paredes agrietadas y ese techo de lámina que goteaba cada vez que llovía. Pero don Anselmo guardaba un secreto. En la última noche de su vida, después de reírse solo en la oscuridad, sacó de debajo del colchón una caja de madera tallada que nadie había visto nunca. La abrió con una llave que llevaba colgada al cuello desde hacía 30 años. Dentro había un papel doblado muchas veces, amarillo, con los bordes rotos. Era un mapa dibujado a mano, con una cruz roja en medio y una letra que apenas se leía. Aquí enterré lo que nadie encontró. Al día siguiente, cuando los vecinos entraron a la casa para ver qué se podían llevar, porque así son las cosas en los barrios pobres, los muertos no se lloran, se reparten, nadie encontró la caja. La señora Gudelia jura que no estaba. Pero don Chucho, que nunca le creía nada a nadie, dice que la vio debajo de la almohada y que alguien se la llevó antes de que él pudiera agarrarla. Lo único seguro es que don Anselmo se fue riendo, y que con su risa se llevó un secreto que nadie en ese barrio iba a poder descifrar. Pero los secretos, como las malas hierbas, siempre terminan brotando en otro lado. 2. La carta que llegó al norte. 3 semanas después, en un departamento pequeño de Los Ángeles, una mujer llamada Valeria abrió el buzón y encontró un sobre amarillo sin remitente.
Le daba mala espina. Esos sobres nunca traen cosas buenas. Pero lo abrió. Dentro no había una carta, sino un recorte de periódico. El recorte decía: Don Anselmo Morales, exempresario de Zapopan, fallece en la pobreza en un barrio de Guadalajara. Se desconocen las causas de su muerte. Tenía 78 años. Valeria se quedó helada. Don Anselmo Morales era su abuelo, el hombre que su madre le había enseñado a odiar desde que ella tenía memoria. Tu abuelo fue un borracho, un jugador, un cobarde, le decía su madre cada vez que Valeria preguntaba por qué no tenían apellido en las fotos familiares. Perdió todo lo que tenía y nos abandonó. No merece que lo recuerdes. Y Valeria no lo recordaba. O mejor dicho, lo recordaba como un fantasma. Una voz gruesa al teléfono en Navidad, un sobre con dinero que su madre rompía sin abrir. Una vez, cuando ella tenía 12 años, una visita a escondidas en la que el abuelo le trajo un muñeco de trapo que su madre le quitó y tiró a la basura. Ese era don Anselmo para ella. Un hombre que no merecía ni su nombre. Pero ahora ese hombre estaba muerto, y alguien le había mandado el recorte del periódico cruzando la frontera, metiéndolo en un buzón en Los Ángeles. ¿Quién? ¿Y por qué? Valeria miró el sobre otra vez. No había remitente, pero en la esquina superior derecha había una mancha. Un círculo rojo, como si alguien hubiera mojado un dedo en tinta y lo hubiera presionado allí. No entendía nada. Esa noche no pudo dormir. Se pasó las horas dando vueltas en la cama, pensando en ese abuelo que no conocía y que acababa de morir solo en una casa que se caía. Al día siguiente, sin pensarlo demasiado, pidió permiso en su trabajo, compró un boleto de avión y voló a Guadalajara. No sabía qué iba a hacer allí. Solo sabía que necesitaba ver la casa donde su abuelo había muerto riendo. Porque eso de riendo era lo que más le molestaba. ¿Cómo se puede morir riendo cuando has perdido todo? ¿Qué tenía ese hombre que ella no pudiera ver? El avión despegó con un rugido, y Valeria apretó el recorte en la mano, sintiendo que cruzaba una frontera mucho más grande que la de los países. La frontera del odio que había mamado desde chiquita. 3. El barrio que guardaba un secreto. La casa de don Anselmo era exactamente como Valeria se la había imaginado. Paredes de adobe medio derrumbadas, techo de lámina con más agujeros que lámina, un patio chiquito donde crecían hierbajos y un solo nopal medio muerto. Pero lo que no se imaginaba era la gente. Apenas puso un pie en la calle, los vecinos salieron de sus casas como si la estuvieran esperando. ¿Eres la nieta?, preguntó una señora gorda con delantal floreado. Valeria asintió sin saber cómo lo sabían. «¡Ay, hija! Te pareces a él cuando era joven, el mismo ceño fruncido». Esa señora era la señora Gudelia, la que había encontrado el cuerpo. La llevó de la mano hasta la casa, empujó la puerta que no tenía cerradura y la hizo pasar. El interior olía a humedad, a tierra mojada, a viejo. Había una cama, una mesa coja, una silla. Nada más. ¿Esto era todo?, preguntó Valeria. No, hija, tu abuelo tenía una cosa más, una caja de madera. Pero desapareció el día que se murió. Alguien se la llevó. El corazón de Valeria dio un brinco. ¿Qué había dentro? Nadie lo sabe, pero tu abuelo la cuidaba como si fuera su alma. Nunca la abría delante de nosotros. Pero a veces, en la noche, lo oíamos hablar con ella. Sí, hija, hablar, como quien habla con una persona. Valeria sintió un escalofrío. Se sentó en la misma cama donde su abuelo había muerto. Dio una palmada en el colchón y algo crujió. Metió la mano por un desgarrón y sacó un papel. No era el mapa. Era una carta. La letra era temblorosa de viejo, pero se entendía. Decía: si alguien lee esto, por favor busque a mi nieta Valeria. Vive en Los Ángeles. Díganle que no todo lo que le contaron es verdad. El dinero no se perdió jugando. Me lo robaron. Y yo no me fui porque quise. Me echaron. Valeria leyó la carta 2 veces, 3 veces. Tenía las manos temblando. ¿Usted sabía algo de esto?, le preguntó a la señora Gudelia. La señora negó con la cabeza, pero sus ojos decían otra cosa. Mire, hija, dijo al fin. En este barrio todos sabíamos que don Anselmo tenía una historia. Pero él no la contaba. Solo decía que había perdido todo y que se merecía estar aquí. Pero eso de que lo echaran, eso sí que no me lo esperaba. Valeria guardó la carta en el bolsillo de su chamarra. Al salir de la casa, tropezó con una piedra y casi se cae. Al agacharse para recuperar el equilibrio, vio algo debajo de la cama. Un pedazo de cuerda, como si hubieran atado algo allí. Lo levantó. La cuerda estaba reciente, no tenía polvo. Alguien había atado algo debajo de esa cama hace muy poco tiempo.
y ese alguien se lo había llevado. 4. El hombre que sabía demasiado. Valeria pasó 3 días en Guadalajara. Durmió en un hostal barato, comió en los puestos de la calle, recorrió el barrio preguntando a todos los vecinos si sabían algo de la caja de madera. Nadie sabía nada, o eso decían. Pero Valeria notaba que la miraban raro, como si supieran algo que no se atrevían a contarle. El 4.º día, cuando ya estaba a punto de rendirse y volverse a Los Ángeles, un señor alto, flaco, con una cicatriz en la mejilla, se le acercó en la plaza. «¿Eres la nieta de don Anselmo?», preguntó. «Sí. Tengo algo que decirte, pero no aquí». La llevó a una fonda, pidió 2 cafés y se sentaron en una mesa del fondo. El señor se llamaba Jacinto y había sido el único amigo de don Anselmo en los últimos años. «Tu abuelo me contó todo antes de morir», dijo Jacinto. «El dinero no lo perdió en el póker. Lo perdió porque alguien se lo robó con un abogado falso. Le hicieron firmar unos papeles que no entendía. Tuvo que vender sus terrenos para pagar deudas que no eran suyas. Y cuando quiso reclamar, tu mamá y tus tíos se pusieron en contra de él. Dijeron que estaba loco, que era un viejo que no sabía lo que decía. Lo metieron a un asilo 3 meses. De allí salió con nada, ni la ropa». Valeria sintió que el piso se le movía. «Mi mamá nunca me contó eso». «Claro que no, porque ella fue parte del negocio. El abogado que robó a tu abuelo era amigo de tu mamá, así de sencillo». Las manos de Valeria sudaban sobre la taza de café. «¿Y la caja? ¿La caja de madera?». Jacinto suspiró. La caja contenía la prueba, un documento que demostraba todo. Tu abuelo lo guardó durante 30 años, esperando el momento de usarlo. Pero nunca encontró el valor, porque usarlo significaba poner a su propia hija en la cárcel. Prefirió vivir en la pobreza antes que hundir a su sangre. Valeria no podía hablar. Se le había hecho un nudo en la garganta. «¿Y ahora? ¿Quién tiene la caja?». Jacinto la miró fijamente. «Yo la tengo, pero no te la voy a dar todavía. Primero quiero que entiendas algo. Tu abuelo murió riendo porque en sus últimos días supo que el que le robó ya estaba muerto. El abogado falso murió hace 1 año. Tu abuelo se enteró por el periódico y dijo: «Ahora puedo morirme tranquilo. La deuda está pagada, aunque no haya recuperado ni un centavo». Jacinto sacó una llave del bolsillo. «¿Quieres la caja? Vamos a buscarla. Pero cuando la abras, prepárate para ver a tu familia como nunca antes la habías visto. Y prepárate para decidir qué haces con lo que sepas». 5. El último viaje del camión del ron. Valeria y Jacinto caminaron hasta el cruce de carreteras donde don Anselmo solía tomar el camión del ron. «¿El qué?», preguntó Valeria. «El camión del ron», repitió Jacinto. «Un viejo destartalado que maneja un señor llamado don Tacho. Tu abuelo viajaba en ese camión cada vez que quería olvidar. Se emborrachaba, cantaba, lloraba. Y una vez, en uno de esos viajes, enterró la caja. No me dijo dónde. Solo me dijo que tenía que ver con un mezquite y una piedra que parecía una calavera. Llegaron al cruce. No había nada. Solo polvo, calor y un letrero que decía Santa Rosalía, 50 kilómetros. Esperaron. Al cabo de 1 hora, apareció un camión oxidado, pintado de azul, con el toldo roto. Se detuvo frente a ellos con un chirrido que parecía el quejido de un animal viejo. Del volante bajó un hombre flaco, canoso, con una botella de ron en la mano. «¿Jacinto? ¿Eres tú?», preguntó el hombre. «Yo soy. Don Tacho. Ella es la nieta de don Anselmo». Don Tacho la miró de arriba abajo. «Saliste al abuelo, la misma cara de enojón». Valeria no sonrió. «¿Usted sabe dónde está la caja?». Don Tacho bebió un trago de ron. «No sé, pero sé quién puede saberlo». Subieron al camión. Adentro había otros pasajeros. Una señora con un cesto de pollos, un adolescente que cargaba una guitarra sin cuerdas, un señor dormido en el asiento de atrás. Todos miraron a Valeria con curiosidad. Don Tacho arrancó. El camino era de terracería, lleno de baches. El polvo entraba por las ventanas rotas. «Don Anselmo era de mis favoritos», dijo don Tacho mientras manejaba. «Se subía, pedía un trago y se ponía a hablar de usted». «¿De mí? ¿De usted?». «Sí. Decía que usted era lo único bueno que había dejado en este mundo, que usted no tenía la culpa de nada, que ojalá algún día supiera la verdad». Valeria apretó los labios para no llorar. «¿Y por qué nunca me buscó?». «Por vergüenza. Decía que después de lo que le hicieron, usted no iba a querer verlo, que su mamá le había metido tanto veneno en la cabeza que ya no había remedio».
El camión se detuvo frente a un mezquite enorme, torcido, que parecía un viejo bailando. Al lado, una piedra blanca con una forma que parecía una calavera. «Aquí fue», dijo don Tacho. Bajaron los tres, Valeria, Jacinto y don Tacho. El adolescente de la guitarra se quedó en el camión tocando una canción triste. Empezaron a cavar con las manos. La tierra estaba dura, seca. Le sangraron los dedos. Pero después de 20 minutos, las uñas chocaron contra algo duro. Era la caja. Madera tallada, con una cruz pequeña en la tapa. Valeria la levantó con manos temblorosas. No había llave. La caja estaba cerrada con un broche de metal oxidado. Lo rompió con una piedra. Adentro, un sobre. Dentro del sobre, unos papeles. Documentos, firmas, el nombre de su madre, el nombre del abogado. Fechas, cantidades, la prueba. Valeria leyó todo en silencio. Cuando terminó, alzó la vista. El sol se estaba poniendo y el desierto se había vuelto dorado. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Jacinto. Valeria guardó los papeles dentro de la caja, cerró la tapa y la apretó contra su pecho. «No sé», dijo. «Mi mamá no me va a creer, o va a decir que son falsos. Y si me cree, ¿qué gano con eso? ¿Meterla a la cárcel? ¿Perder a mi madre como mi abuelo perdió a su hija?». Don Tacho se acercó y le puso una mano en el hombro. «Por eso tu abuelo nunca usó esos papeles. Prefirió quedarse con el secreto. A veces la justicia no está en castigar, sino en perdonar». «¿Me está diciendo que perdone?». «Te estoy diciendo que elijas. Ahora el secreto es tuyo. Puedes hacer con él lo que él no se atrevió». El camión rugió. Don Tacho bebió otro trago de ron y subió al volante. Valeria se quedó mirando la caja. El viento trajo el olor a tierra mojada, aunque no había llovido. Y en medio del silencio le pareció oír la risa de don Anselmo. Esa risa que los vecinos no entendían. Una risa que no era de loco. Era la risa de alguien que después de 30 años se da cuenta de que lo que más pesa no es lo que perdiste, sino lo que dejaste de hacer por miedo a perder. Valeria guardó la caja en su mochila, subió al camión. Se sentó junto a la ventana. Don Tacho arrancó y el desierto empezó a quedar atrás. Pero ella no miró atrás. Miró adelante hacia el camino que se perdía en el horizonte, y por primera vez en su vida sonrió sin saber por qué.